Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujeres Guerreras, Mujeres que Inspiran. Hoy contamos con el patrocinio de Sana tu Corazón y Emprende con Éxito, un programa creado para acompañar a profesionales ejecutivos y emprendedores a fortalecer su autoestima y confianza para lograr un crecimiento integral en lo personal y lo profesional. En sesiones personalizadas vas a aprender a utilizar herramientas altamente efectivas para sanar esas heridas del corazón a través del amor propio y el amor de Dios. Vas a aprender a desarrollar un pensamiento crítico y a gestionar tus emociones para poder emprender cualquier proyecto con éxito. Acá van a tener la información de Sana tu Corazón y Emprende con Éxito de sus redes sociales y en sus perfiles vas a encontrar los links donde agendarás la cita para ampliar la información. Hoy nos acompaña Mayra García. Bienvenida, Mayra. Gracias por aceptar esta invitación. Adriana, a ti muchísimas gracias por este espacio. Yo soy feliz de que me acompañen a aportar valor a todas las personas que nos ven a través del canal. Mayra es enfermera, fitoterapeuta clínica con más de 10 años de experiencia y ha trabajado tanto en el área asistencial como en el área clínica y administrativa en el sector de salud. Ya Mayra nos va a contar a mayor profundidad cuál ha sido esta experiencia profesional. Y para iniciar, quiero preguntarte, ¿quién es Mayra García? Creo que siempre es una pregunta difícil cuando uno le dicen eso, Sí, ¿cierto? que confronta. Total. Yo creo que hace muchos años ya me llevo preguntando quién es Mayra García y hoy te puedo decir que soy una servidora. Qué bueno. Yo estoy dispuesta a servir y mi trabajo es eso básicamente y creo que eso fue lo que me hizo llegar a ser parte del área de salud. Siempre desde muy pequeña me ha gustado mucho el servicio, ayudar a otros, validar de pronto sus necesidades y mirar cómo puedo desde mi punto guiar y servir en ese propósito. Entonces creo que soy una servidora fiel. Entonces soy una mujer muy entregada a lo que hago y me gusta siempre enfocarme en otros para poder, a través de mi conocimiento y de mi experiencia, poderles llevar a ser esa mejor versión que queremos todos. Y eso es maravilloso. Mayra, ¿a qué te dedicabas tú años atrás? Uy, bueno, yo he rotado por varias áreas, por varias ramas, por así decirlo, de la salud. Cuando empecé inicialmente en la universidad, yo trabajaba cuidando pacientes. Entonces ahí empecé a ver como esa dedicación y ese cuidado que la enfermería le aportaba Sí. al área de salud. Sí, completamente diferente y sin desmeritar a ningún otro profesional. El enfoque de la enfermería siempre ha sido holístico, desde que se fundó y todos los procesos de cada una de las enfermeras que han aportado, ha sido siempre holístico. Entonces, luego de eso, ya cuando yo me gradué, empecé a trabajar en un banco de tejido óseo. Era una cosa súper extraña porque nosotras fuimos como, o siempre hemos sido las enfermeras y creo que la mayoría del personal de salud enfocados a la clínica, ¿sí? O sea, un enfoque clínico, asistencial. Y yo, bueno, siempre he sido muy rebelde, entonces yo dije, no, yo quiero irme por este lado a ver qué tal. Y me fui a trabajar a Bogotá. En Bogotá entonces hacíamos donación, trabajamos con todo lo que eran donaciones de tejido óseo para un banco de tejido y todo eso se procesaba para hacer chips de hueso que después se iban a llevar a utilizarse en cirugías como de cráneo, de cadera, de rodilla. Entonces mi tarea era hablar con el paciente, contarle el proceso que iban a hacer y hacer como todo ese tema. Eso fue cuando me gradué más o menos como a los 6 meses y fue una etapa confrontativa porque uno sale de la universidad pronto con muchos vacíos y de allí pude ver y entender el enfoque de la comunicación, de cómo si aprendemos a comunicarnos de una forma correcta y a expresar lo que queremos, va a ser mucho más sencillo todo en nuestra vida. No importa lo que sea, todo en nuestra vida. Entonces, de ahí hice varios saltos, pero pues no te voy a contar como a extensión de todo, pero de ahí pasamos, yo me volví para Bucaramanga y aquí empecé a trabajar en urgencias del Hospital de Piedecuesta. En urgencias del Hospital de Piedecuesta, básicamente yo manejaba era todo lo que es esto, urgencias, hospitalización y sala de partos. Pero era lo que más se llenaba. Siempre. Corrían, incluso las chicas me decían, no, ¿con qué nos corren? Porque viene la jefe Mayra, fijo hay parto. Y fijo había parto en mi turno. Entonces fue otro punto de conexión muy grande porque conectar con la vida y con el nacimiento es un acto precioso. Es duro. O sea, las que han sido mamás, mis respetos. Traer un niño al mundo no es una cosa cualquiera. Y sin embargo, estar en ese proceso me llenaba muchísimo. De allí tuve la oportunidad de trabajar luego en todo lo que fue el área de consulta externa, que fue promoción y prevención, todo lo que son planificación familiar, crecimiento, desarrollo, riesgo cardiovascular. Y de allí nació parte de lo que hago hoy, porque vi la necesidad de los usuarios, de las falencias que nosotros pues tenemos, ¿cierto? Como profesionales, como personas y a nivel de salud, ¿cierto? De que nos enfocamos más en el tratamiento que en la prevención. Sí. Entonces, por eso fue que yo después pasé a trabajar en un laboratorio y educábamos sobre diabetes. Entonces, en esa educación en diabetes empecé a mirar hábitos, el sueño, la alimentación,
cómo a nivel emocional nos puede llegar a generar enfermedades y de pronto no hacemos un enfoque a tiempo y no vamos a la raíz del problema. Exacto, que es Sí, súper importante. completamente. Y a veces de pronto sin querer lo que hacemos es que intentamos solucionar el síntoma Los pañitos de cuando, agua tibia. total, cuando la raíz está tapada, todo lo que tenemos que Eh, decir, como cuando uno está en jardinería, sí. le toca uno destapar y organice, saque cositas. Entonces, más que nada, ese fue el enfoque. Ok. A mí me gusta hacer estas dos preguntas. ¿A qué se dedicaban antes y a qué se dedican actualmente? Porque me gusta que las personas que nos ven entiendan que no siempre vamos a estar en el mismo punto, que tenemos la posibilidad de cambiar las veces que queramos hacerlo desde que haya esa voluntad y ese querer. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿a qué te dedicas hoy en día? Uy, te termino de complementar la última. Mi Ok. último trabajo fue administrativo, o sea, nada, pero nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Entonces, fue un cambio, un giro completo y yo le doy todo el aporte al Señor. O sea, Dios fue quien colocó en mí esta idea, este sueño, este pensamiento hace 4 años que yo lo estuve trabajando con mis pacientes cuando trabajaba en una entidad de salud y allá yo prestaba los servicios y en las consultas que hacía, yo trabajaba con esto, ¿sí? Con un enfoque Ok. que ahora está diferente, por así decirlo, pero con esas bases. Entonces, ahora yo me dedico al emprendimiento que tengo, a este proyecto maravilloso que se llama Elemental. Elemental nace de una necesidad de cuidado propio, de una necesidad de ir a la raíz de esos problemas emocionales, físicos y espirituales que me estaban acogiendo a mí a lo largo de mi Ok. vida. Entonces, con Elemental fui recogiendo las herramientas que a lo largo de mi vida y de mi carrera como profesional fui tomando, que veía que funcionaban para mí, y con eso fui empezando a montar, pues, lo que te digo, todo por Todo. guía, fui empezando a montar todo lo que es el plan de Elemental como tal. Entonces, en Elemental, ¿qué hacemos? Básicamente, yo recibo consultas, es una consulta integral donde tiene un enfoque físico, espiritual y emocional. Allí revisamos uno a uno con la persona que está en consulta, que le aqueja en este momento, que requiere, ¿sí? Para Sí. que yo pueda también revisar con sus antecedentes personales, físicos, clínicos y emocionales y psicológicos familiares, qué es lo que yo veo que está más grande junto con con lo que me ha dicho la persona y allí empezamos a mirar cómo es el proceso de trabajo. De allí salen unas terapias que le llamo yo para poder hacer ese apoyo. Ok. Entonces, a eso es a lo que me dedico ahora. Qué bonito, Mayra, cuando encontramos ese propósito, Total, ¿cierto? Y cuando se total. empieza a vivir en propósito porque es algo que llena. Sí, sí, totalmente. Exacto. Siempre que me preguntan, por ejemplo, la gente eso, no, pero yo, digamos, tengo 40 o tengo 20 o tengo 30 o tengo 50 y yo ya no quiero hacer esto y yo qué hago, yo, tranquilos, eso se llama una crisis de la edad, ¿sí? Cada cierto tiempo, más o menos cada 10 años, tenemos una crisis existencial, o sea, tu adolescente interno está ya Sí. haciendo guerra, ¿qué? Esto no me gusta, ¿por qué? Sí, como cuando tú obligas a tu hijo en tu casa a hacer algo que no le gusta, pero sabes que debe. Entonces, ¿está haciendo guerra para qué? No para hacer guerra, es para decirte, oye, tú no estás cómodo aquí, ¿por qué no escuchas? ¿Sí? Ok. Busquemos una forma de que tú y yo no la llevemos mejor, porque yo sé que tienes cosas que pagar, pero esto no es lo que quieres hacer, ¿sí? Podríamos decir que no se está a gusto o no se es feliz. Sí, por completo, porque de Exacto. hecho ese espacio de incomodidad, yo escuchaba una frase que me perdonarán si en este momento no recuerdo de quién es, pero escuchaba yo una frase que decía, bendita la incomodidad que me llevó a moverme del lugar. Y totalmente, porque esa incomodidad nos hace buscar qué es lo que realmente queremos y hacia dónde nos vamos a dirigir. Y reencontrar esa vida con sentido, que es Totalmente, valiosísimo. claro, totalmente. Me encanta. Y hoy vamos a hablar de un tema que es la aromaterapia. ¿Por qué hablamos de la aromaterapia? Porque hoy en día vivimos en un mundo tan lleno de estrés, ¿cierto? Ujú. Que esas herramientas que nos permiten encontrar ese bienestar, pues son valiosas. Y pues aquí tenemos una experta y por eso quiero preguntarte qué es la aromaterapia y cuál es el bienestar que nos aporta. Bueno, como tú decías, yo estudié fitoterapeuta, soy fitoterapeuta clínico en proceso. Y para mí desde siempre las plantas han sido como tan esenciales en mi vida. Mi abuela y mi madre las usaban de siempre y yo las veía siempre y yo decía, ¿qué es esto tan hermoso? Y en la universidad, claro, también nos mostraban desde el punto de vista farmacológico y científico que muchos de los medicamentos sintéticos inicialmente venían de plantas. Entonces,
La aromaterapia es una de las terapias que yo trabajo en mi consultorio y en mi consulta, pues, y la aromaterapia es el uso de plantas medicinales en salud, un extracto especial. La Ok. planta como tal tiene muchos componentes químicos que van a hacer que tenga un efecto u otro, o que de pronto esté contraindicado para algunas personas, o incluso que tenga una dosificación específica. La aromaterapia usa los aceites esenciales de las plantas, que son un extracto muy concentrado y puro de la planta Ok. como tal, ¿sí? Sí, o sea, es diferente a la aromática que uno se toma o al té o a la infusión. Completamente. ¿Por qué? Porque es que al tomar la aromática estás tomando todos los componentes que trae la planta. En cambio, en la aromaterapia es solamente el aceite esencial, que el aceite esencial tiene muchos componentes, pero es una cosa completamente aparte, es más puro y más concentrado. Un ejemplo de ello, yo siempre les digo, por ejemplo, el aceite esencial de lavanda, que es el que la mayoría de gente conoce. Sí, sí. Más o menos, disculparán mis aproximaciones, pero más o menos para sacar 1 litro de aceite esencial de lavanda, tenemos que utilizar 10 toneladas de lavanda. Wow. Entonces, la concentración que hay es muchísima. Por eso es que no se recomienda que se utilice la aromaterapia ingerida, a menos de que sea acompañada por un aromaterapeuta especializado y que sean unos casos específicos porque puede ser irritativo. Ok, claro. Ya Ujú. es otro tema diferente oler a ingerir. Completamente. Incluso para el tacto. Hay algunos que no se Sí. deben utilizar directos, sino en dilución. Ok, pero qué importante saber esto, Mayra. Y por eso quiero preguntarte si la aromaterapia tiene alguna contraindicación. Sí, y depende, ¿no? Depende de qué, del aceite esencial, de la patología que queramos trabajar, porque lo que te digo, cada planta tiene una mezcla de componentes químicos e incluso físicos que van a hacer que sean diferentes para unas personas como para otros. Ok. Entonces, por ejemplo, podría llegar a ser, digamos, la lavanda se utiliza en niños, pero no en niños recién nacidos, ¿sí? ¿Por qué? Por la sensibilidad en su piel, porque puede llegar a ser irritativa, ¿sí? Por ejemplo, el aceite esencial de orégano no se debe utilizar directo en piel nunca, porque es irritativo. Ok. Y ya en el tema, entrando un poco al tema de farmacología, Ujú. ¿rosa la aromaterapia con los fármacos? ¿Con lo que son medicamentos? Sí, de hecho, la aromaterapia se puede utilizar, nosotros le llamamos un tratamiento fitoterapéutico junto con fitoterapia con fármacos de síntesis, que es la farmacología convencional, los medicamentos convencionalmente que usamos. ¿Qué pasa? Hay medicamentos que junto con las plantas medicinales, dependiendo de cuál sea ella, puede llegar a generar efectos adversos, vómito, diarrea, dolor de Ok. cabeza o incluso pueden llegar a disminuir el efecto o aumentar el efecto de algún Mm, medicamento. Eso aplica para las plantas medicinales en general, no importa si son en cápsulas, en grajeas, en tabletas, porque también hay presentaciones sí. fitoterapéuticas así, o si de pronto es en una infusión o si de pronto es en aromaterapia. Las plantas medicinales tienen una Ok. dosis específica, tienen una vía de utilización específica y no se deben mezclar con medicamentos a menos de que tu médico lo sepa. Y qué importante saber esto, Mayra, porque es que, pues, nosotros estamos en un país donde afortunadamente encontramos plantas Por todos y lados. de toda variedad. Total. Y sobre todo, incluso hasta en las casas, nosotros podemos tener ahí que la matica hierbabuena, que la de albahaca, y Que el para todo, tomillo, sí, que... mira, no, una aromática para tal cosa que tenga una molestia, no, la otra aromática, Ujú. pero no nos detenemos a pensar qué medicamentos si la persona los está tomando y si puede tener alguna contraindicación. Exacto. Eso nosotros en fitoterapia le llamamos el uso tradicional. Y ese uso tradicional está muy bien. No quiere decir que porque lo estemos nombrando aquí, que lo hayamos Sí, hecho sí, toda la sí. vida, esté mal. No, está muy bien porque de hecho de allí se han podido investigar muchas cosas porque ya se sabe el uso tradicional de la planta y que realmente luego en el laboratorio o en el área científica se comprueba que realmente tiene esos componentes que van a ayudar a una cosa o a otra en Otra. especial. Sin embargo, sí es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y en Internet podemos encontrar formas de consultar o incluso pudiéramos consultar a los profesionales de salud, aunque realmente no es un área en la que nos movamos mucho porque no se mueve mucho en el mercado, ¿sí? Sí. Entonces, muchas veces sin querer creemos que porque se usan plantas medicinales no tiene un aporte o una base científica cuando es todo lo contrario. Se Ok. estudian hace muchísimos años y que hay una especialidad que se llama, que es de farmacia, que se llama fitoterapia, que es el uso de plantas medicinales en salud. Mayra, y de tu experiencia, ¿nos podrías compartir cómo has utilizado la aromaterapia con tus pacientes? ¿Sí? ¿Qué beneficios has trabajado con ellos? Por ejemplo, una persona, hoy en día es muy común personas con migraña, ¿sí? O con patologías que tú sabrás más del tema. ¿Qué beneficios y cómo has utilizado la aromaterapia en estos casos? Bueno,
no yéndonos tan lejos, de pronto no con un paciente, conmigo. Ok. Cuando yo estaba en mi trabajo anterior, que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Las cargas laborales de los trabajos Sí, son sí, sí. completamente diferentes y eso no solamente compete al ambiente de trabajo, el lugar, sino que también el tipo de trabajo hace que un trabajo sea más exigente que otro. Entonces, por ejemplo, yo Total. tenía cargas laborales muy altas y yo que empecé a darme cuenta que estaba haciendo difícil descansar en la noche porque me estaba soñando con el trabajo, con lo que tenía que hacer y que tenía que madrugar y que no tenía tiempo para hacer ejercicio y que estaba comiendo mal. Entonces, Seguías trabajando incluso seguía cuando trabajando dormías. incluso cuando dormía. Entonces, claro, ahí viene lo que llamamos estrés. Entonces, el estrés, ¿qué es? Como para ahondarte un poco en eso. Entonces, el estrés es activar tu sistema simpático. Haz de Simpático. cuenta que tú tienes un león detrás de la puerta de tu casa esperándote así. O sea, eso es lo que tu cerebro piensa. Tu cerebro no piensa, ay, pobrecita, tiene mucho trabajo. No, él piensa es, Lo, corran, lo que nos van llamamos a estar en modo comer. alerta. Total, están en modo alerta. Entonces, eso acarrea hormonalmente una secuencia de pasos y es que se va a liberar cortisol y adrenalina y el cortisol no es nuestro enemigo, es nuestro amigo porque él se eleva en las mañanas para que podamos despertarnos, pero en la noche se tiene que ir disminuyendo para que salga la melatonina y otras hormonas que nos van a ayudar a descansar. Entonces, cuando nosotros estamos todo el tiempo alerta, el cerebro piensa que algo va a pasar o que algo está a punto de suceder. Ok. Entonces, ahí es donde aparece el estrés. Entonces, primero que nada, pues hay que trabajar muchas cosas, ¿no? Técnicas de relajación, respirar, una técnica muy fácil, contar de 1 a 7, sostener y soltar nuevamente 7 segundos. ¿Eso qué hace? Oxigena tu cerebro, ¿cierto? Respirando, sí. Respirando solamente. Respiras Entonces respiras, contando. inhala 7 segundos, sostienes 3, 4 segundos y sueltas nuevamente. ¿Sí? Eso de preferencia sentadito derechito y de frente. ¿Por qué? Pensé que Porque es que, acostado. no, no, bueno, también, pero inicialmente para hacerlo, y si de pronto no tienes el espacio, lo puedes hacer así. ¿Para qué? Para que estés concentrado en que estás en este momento presente. Lo otro que puedes hacer para ya llegar a la aromaterapia, agua fría con hielo, la cara y manos. ¿Qué Ok. hace? El dolor de la sensación del frío te trae al presente y te recuerda, Mm, estás aquí, estás aquí. Dentro de esa tarea, mirar dónde estás. Estoy aquí sentada hablando con Adriana, sí, estamos grabando un video, tenemos las piernas cruzadas, tengo un pantalón azul, sí. Eso me trae al presente y le hacerse recuerda a consciente. mi cerebro que estoy en un lugar tranquilo, que no hay ninguna amenaza. Eso va a ayudar. Y detrás ya Ok. viene pues la aromaterapia, ¿sí? Siempre es un conjunto de cosas porque a veces la gente de pronto dice, no, es que las plantas, es que esta me hace maravillas. Sí, ellas son maravillosas, pero siempre son una mezcla. Entonces, por ejemplo, para el estrés yo utilizaba mucho lavanda. Luego me di cuenta que soy más de la naranja y la naranja me Ok. calma, me relaja, me pone en un mood como que viene, no sé, la persona más molesta del mundo y yo, sí, dígale que pase. Es decir, no todo funciona para todos igual. Exacto, no, realmente no. Lo que funciona para unos puede funcionar para otros, pero no de la misma forma ni de la misma intensidad, No es que sea generalizado. nunca. Siempre, siempre va a ser algo muy personalizado y eso es algo que buscamos en Elemental también, que sea algo muy personal. Mayra, y bueno, yo, pues aquí dentro de lo que puedo imaginarme, porque Tranquila, no tranquila. conozco el tema, es cómo se aplica la aromaterapia. Es decir, el aceite esencial, ¿tú lo usas en alguna parte del Lo cuerpo froto, ¿qué? específica o lo esparces en el ambiente o en la También, almohada o incluso cómo hasta lo? para baños. Imagínate, la Ok. aromaterapia cuando se hacen tratamientos, tú puedes hacer aromaterapia olfativa, entonces puedes colocar un pañuelito, una gotica del aceite y lo colocas encima de tu cara. Ten cuidado que no sea, por ejemplo, un aceite mentolado, un aceite de manzanilla o de pronto de eucalipto muy fuerte cerca de tu Sí. cara para que no te vaya a irritar. Hay pieles muy sensibles que se pueden irritar con facilidad. Incluso a veces hay personas que hacen alergia a la lavanda que es Ok. tan, como tan normal, como tan natural, ¿cierto? Que se Sí. utiliza con mucha facilidad. Entonces, esa es una. Pensé que era porque lo iba a poner a llorar. No, bueno, también, pero no, no, Sí, suele sí, pasar eso, sí. sí. El otro que se puede hacer también es que se hacen diluciones con aceite. Entonces, digamos, se hace, por Ah, ejemplo, el aceite de coco fraccionado, no sé si lo has escuchado, creo que ahora se no. usa mucho. Ese aceite es un aceite especial que no tiene olor y con él es Mm. denso, entonces se coloca una dilución del aceite esencial y se aplica en rolón. No sé si has visto que hay Ah, gente que lo sí, aplica. sí, sí. Entonces, esa es otra forma. Hay algunos aceites que se pueden aplicar directamente olfativos y también se pueden hacer esas mismas diluciones para masajes, por ejemplo. Dentro de Mm, eso también existen, por ejemplo, se hacen también en alcoholaturas, se llaman eso, se pone en alcohol especial una dilución del aceite esencial para rociar, por ejemplo, en la almohada, en la habitación, o incluso se puede hacer con infusores, que se coloca el agüita, las goticas, se mm. prende y él da un vaporcito. Sí, eso es como una inhalación, Y pero pues esparce estás el. y esparce el olor en todos lados.
También hay otras cosas que se llaman pediluvios, o como cuando uno se va a hacer el pedicure, que mete los piecitos en agua. Ahí en unas preparaciones se puede hacer con aceite esencial. El aceite esencial, como es un aceite, el agua pues no se mezclan. Pero si tú le agregas algo en especial, se puede hacer una mezcla y eso se llaman pediluvios. Entonces, Ok. al estar en contacto con agua caliente es como una inyección. Te llega Penetra todo, por los pero poros. poderosamente, por todo, sí, por los poros, va a ser una absorción mucho más fácil, entonces tú vas a sentir mucho más el efecto del aceite esencial. Ok, por la dermis. Sí. Bueno, ahí ya nos adelantaste un poco de mi siguiente pregunta y es, ¿qué recomendaciones nos das para que nosotros podamos integrar? Porque contigo es un acompañamiento especial, Ujú. pero una persona que nos ve, ¿cómo puede integrar la aromaterapia a su día a día? Digamos que para tratar algunas patologías generales o si quiere reducir el estrés, lo que tú nos decías del sueño, o diferentes temas que podamos estar presentando, ¿cómo lo Bueno, podríamos hacer? primero hay que mirar, ¿no? ¿Qué patologías tiene base? Sí. Entonces, recordar siempre eso. Dos, si de pronto no puedes ir al médico o de pronto no tienes una patología o alguien que te acompañe, ¿yo qué te recomiendo? Búscate sitios donde vendan aceites esenciales y ve a oler. ¿Para qué? Nos vamos a ir a basar primero en el olfato y en el instinto, ¿sí? Ok. Entonces vas a ir a revisar que sean puros. ¿Cómo sabes que sean puros? En una hojita le puedes colocar una gotica y tú le haces un circulito y esperas un rato a que se seque. Él debe volver a verse prácticamente igual, ¿sí? Ok. Si tú ves que le queda una mancha como cuando uno unta aceite O de cocina mantequilla. o mantequilla, ese aceite es diluido. Ok, qué Entonces, dato tan no nos va a importante. servir, ¿sí? De preferencia un aceite puro. En el mercado hay muchas marcas, tanto internacionales como nacionales, muy buenas, ¿sí? Entonces tú puedes buscar uno de esos aceites. Por ejemplo, si tú eres de esas personas que de pronto con nada te estresas y todo quieres que sea ya, pero hoy te molestas porque la gente usa el aceite de lavanda. Ese Para aceite calmar. te va a ayudar a calmar, a relajar, a ayudar a que te regules y no estés así como atacando, sino que al contrario, estés más Ok. tranquila. Si por el contrario eres una persona que de pronto también quieres todo ya y demás, pero eres más bien paciente, pero más bien si te molestas prefieres irte, cuando tienes problemas prefieres yo me callo, me calmo y luego vengo. Es activa pero no reactiva. Exacto, usa el aceite de naranja. Ese te va a ayudar un montón, No. ¿sí? Si ves, por ejemplo, Y como nos decías, a puede ser relajar como a dormir, sí. impregnado. ¿Qué es importante tener en cuenta? Los aceites cítricos como la naranja, el limón o la mandarina no se los apliquen en piel y de preferencia, sobre todo en el día, ¿sí? Directamente no, yo prefiero que hagan una dilución con aceite, ¿sí? Entonces pueden Ok. usar 10 ml de aceite y unas 10 goticas del aceite esencial, ¿sí? En un aceite, si tienen aceite de coco, si tienen aceite de Ok. almendra, en aceite de almendras, ¿sí? Que es el como el que la mayoría de la gente tiene, yo voy como el de almendras. Entonces puedes hacer la dilución y te lo aplicas un poquito. En la noche. Sí, en la noche o en el día, ¿sí? Pero entonces el cítrico no lo apliques si vas a salir al sol. O si no, venden unas cositas que se me quedó en este momento. Es como se llama ánfora. Es como un frasquito pequeño que tú te lo Ah, cuelgas en sí, el las he cuello visto. para colocar una o dos goticas. ¿Eso qué hace? Que al tener contacto con la piel se calienta y tú ingresa a través de la piel y aparte de eso haces aromaterapia. Sí, eso se llama Ok. aromaterapia de contacto. Entonces, esa también es otra forma. O por ejemplo, por el contrario, si tú ves que de pronto te cuesta mucho concentrarte, aceite de menta, fabuloso. Si ves que de pronto te sientes muy triste, muy agobiado, como con pensamientos e ideas demasiado tristes, busca ayuda. Sí. Siempre, sí, porque nos puede pasar en cualquier momento que de pronto nos agobiamos por algo pequeño y Y de que pronto es el tendemos a enfoque normalizar. y normalizamos, ¿sí? Tendemos a Entonces, normalizar. busca ayuda y mientras buscas ayuda, entonces puedes utilizar un aceite que se llama bergamota o aceite de limón. Si no lo encuentras, el aceite de limón también te ayuda porque es un energizante Ok. natural, te activa y te recuerda que estás aquí vivo, ¿sí? Ok. Entonces, mis top esos. Y bueno, también el aceite de eucalipto es espectacular y también para cuando hay estados gripales nos funciona mucho. ¿Y cuáles podríamos utilizar, por ejemplo, que si queremos aplicar en la almohada, en la sábana? Lavanda, naranja, menta. Ok, para descansar. Bien. Sí, te ayudan a relajar un montón. Porque en el mercado, o sea, en el mercado encuentras mucho tipo, incluso hay de clavo, hay de canela. Sin embargo, pienso que de pronto para iniciar es demasiado. Sí. Con uno solo que tengas, digamos, si no tienes sino acceso a uno solo, escoge el de lavanda. El de lavanda se adapta muy bien a la mayoría de las personas y ayuda mucho con el relajo y el sueño. No con el relajo, el relajo, con relajarse y con el sueño. Ayuda muchísimo. Entonces, Aquí podríamos durar horas hablando total. del tema. Y para ya ir cerrando, quisiera que nos contaras 3 libros, que nos dijeras 3 libros que nos recomiendas relacionados con la aromaterapia, o si nos quieres dar algunas recomendaciones extras, también. Perfecto. Libros recomendados de la aromaterapia hay cientos. Incluso hay uno muy chévere que se llama
para las más avanzadas de pronto, se llama el libro farmacológico de la aromaterapia, si no estoy mal, que fue escrito por Ok. una enfermera. Básicos de aromaterapia, hay un libro que se llama El libro de los aceites esenciales y es un libro básico, pequeñito, que te dice qué es los tipos de extracciones que hay porque se extraen de formas diferentes. Algunos, cómo se cocinará la planta, por así decirlo, se llama por arrastre de vapor, otros por expresión en frío, otros en ceras, depende de lo que se vaya a extraer porque son diferentes tipos de plantas, entonces se requieren diferentes tipos de extracciones. Te cuenta un poco de la historia y aparte de eso también te muestra como para qué puedes utilizar cada aceite esencial. Entonces, básico de aromaterapia, ese, algo chiquitico, vale como 5,000, 15,000 pesos, si no estoy mal. Ok. Entonces, creo que todos lo podríamos tener en casa perfectamente para poderlo utilizar. Libros de demás por fuera, uy, muchos, muchos, y depende de lo que quieras, ¿sí? Depende del Ok. enfoque. Libro que a mí de pronto haya empezado con todo este proceso de transformación y de sanación, se llama Este dolor no es mío. Es un libro espectacular que te hace ir a la raíz de todo. Entonces, te recuerda que detrás de nosotros vienen otras personas y que inconscientemente eh, también de pronto vivieron cosas y experiencias difíciles y que si nos ponemos en un punto de la culpa es de, Exacto. como el libro termina, la culpa es de la vaca. Realmente encontrar un origen es difícil, pero cuando tú entiendes que este dolor no es mío y lo transformo a cómo voy a estar yo aquí en el presente y suelto esto que no es mío, se abre como esa cascarita y sale tu verdadero tú. Dice la doctora María Rojas Estapé que comprender es aliviar. Total. Aunque a veces ni siquiera comprender, sino aprender a aceptar lo que no podemos cambiar, ¿sí? Aprender a ver desde un enfoque diferente Diferente. lo que nos ha sucedido en la vida. Yo pienso que eso nos da sanidad, eso nos da estabilidad y eso nos permite crecer e ir hacia adelante siempre. Y que es un regalo. Es Total, un regalo que nos damos total. a nosotros mismos y que a veces nos cerramos. Nos cerramos y no nos damos la oportunidad. Sí, total. Y a veces es sin querer, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Viene de pronto de un espacio de dolor que no hemos imaginado. Entonces, O de miedo. o de miedo, sí. De hecho, hay emociones básicas que tapan otras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces el miedo está escondido detrás del dolor, de la angustia, de la desesperación. Entonces, eso es como cuando está nublado porque va a llover o estás en un sitio muy frío que la neblina no te deja ver. Pienso que con el miedo y con el dolor pasa lo mismo, ¿sí? No te dejan ver el paraíso en el que estás, el lugar enfrente donde te encuentras, y eso hace que tú crezcas y al crecer en el lugar donde hay dolor, Dios te va enseñando el camino y te va sacando de allí porque allí ya no cabes. Y como demuestras que allí ya no cabes, te mueve del lugar, emocional y físico. Y físico, sí. Totalmente. Mayra, es una delicia hablar contigo. Como Igualmente. decía antes, podíamos durar acá horas. Total. Nuevamente te agradezco por haber aceptado la invitación y muchas gracias a ustedes por ser parte del canal. Los invito a que si no se han suscrito, se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ningún video que compartamos, porque la idea del canal es llevar esa llamita de inspiración para todas las personas que puedan estar necesitando este mensaje. Nos vemos en un próximo video.